basándose en el trabajo del afamado científico Nikola Tesla, cuyo descubrimiento sobre la energía de corriente alterna sigue moviendo el mundo. Los experimentos con ondas de radio y electricidad condujeron a Young hasta dar con un efecto que ha intrigado a científicos gubernamentales y militares. Un efecto que produce ebullición, dobla objetos y los envía volando por el aire. He estado construyendo estas réplicas de las antiguas máquinas de Tesla y he podido observar que tienen capacidad para cosas realmente interesantes. Pero de repente un día ocurrió, por casualidad, el efecto Hutchison. Efecto que producía que el aire saliera de las botellas, que los helados se movieran por el espacio y que las brocas de la taladradora levitaran. Algo tan convincente y extraordinario que parecía imposible que fuera un truco. Yo he visto con mis propios ojos una roca levitando en el laboratorio de John. He visto levitar objetos de acero, soportes de bolas de acero, cristal. Me pareció increíble. He visto cómo la electricidad directamente dirigida a los objetos los hacía volar por todas partes. De hecho, sirviéndose solo de 75 vatios de electricidad, lo justo para una bombilla pequeña, Hutchison consiguió levantar de la mesa una bola de cañón de 27 kilos, además de fundir materiales de diversa composición, calentar metales sin quemar la madera sobre la que se apoyaban, hacer añicos metales y cambiar su estructura cristalina, efectos que desde luego son dignos de registrarse en un diario. A principios de 1980, haciendo experimentos con todos los equipos electromagnéticos y electrostáticos que tenía por entonces, empecé a observar efectos muy poco habituales, como que de repente la habitación se iluminaba por completo con luces de muchos colores, barras de acero incrustándose en la madera sin producir ningún incendio, metal convirtiéndose en gelatina, objetos levitando y saltando hasta el techo, o que simplemente ascendían, se mantenían un rato en el aire y luego caían. Apodada por algunos como la máquina Poltergeist, en realidad no es una sola máquina, sino un montón de antiguos equipos sobrantes del ejército sintonizados por John. Nadie sabe cómo funciona. Parece que John ha dado por casualidad con la combinación justa de ondas de radio y energía eléctrica para crear este efecto. Si pudiera demostrarse científicamente, el impacto sería tremendo. Tendríamos que reescribir la mayoría de los libros de texto, especialmente las partes que tratan, y aquí la historia aún adquiere más misterio, sobre todo lo relacionado con la inteligencia militar estadounidense y canadiense. Aquí estamos, en mi rinconcito. El gobierno de Canadá confiscó mi laboratorio, que contiene 22 toneladas de equipamiento. Cuando volví de Alemania, me trasladé a este lugar y empecé los experimentos desde cero, con excedentes del ejército y de la armada que conseguí en barcos de guerra y comprando sobras de almacenes de Estados Unidos y Canadá. Empecé en 1994. Algunas de estas máquinas datan de los años 40, como el equipo de rastreo direccional, todas las formas de onda de configuración precisa, hasta 44 gigahercios. Eso me proporcionó una gran variedad y un amplio espectro de campos con los que trabajar. Dada la magnitud potencial de un efecto capaz de convertir el metal en gelatina y de hacer levitar objetos, no tardaron en correr las noticias y llegaron al coronel John Alexander, del INSCOM, la inteligencia del ejército norteamericano, entre cuyos especialistas se incluyen profesionales formados para doblar el metal con la mente o incapacidades psicoquinéticas. Bueno, tengo en mi posesión una película de 8 milímetros que supuestamente se grabó en Canadá y donde aparecen varios objetos levitando, cayendo y acelerándose. La naturaleza de los materiales que parecían acusar el efecto resultaba interesante porque no solo eran de metal, por lo que no podía tratarse de un truco con un imán enorme o algo así. De hecho, nos llamó tanto la atención que decidimos que queríamos averiguar más al respecto, así que decidimos financiar su investigación. ¿Por qué mostraría tanto interés el ejército en el efecto de John? Bueno, vienen todos estos objetos ascendiendo en lugar de cayendo. Esta antigravedad podría suponer toda una revolución en la aviación militar. Nuevos tipos de propulsión en aviones de peso reducido que los impulsarían más alto y más rápido. Así que el coronel Alexander y su equipo se trasladaron a Vancouver para comprobar el efecto de John.
En 1983, la inteligencia militar de Estados Unidos y el Centro de Investigación Nacional de Los Álamos dispusieron para mí un inmenso laboratorio donde desarrollamos pruebas durante 4 meses. Contábamos con un equipo de 6 personas de inteligencia militar y de Los Álamos, incluido yo mismo. Todas ellas habían venido para la demostración. Como cada día, John aceleró las máquinas para crear el campo de fuerza eléctrica que producía el efecto. Lo que pasó justo después todavía es objeto de debate entre los participantes. Las cosas empezaron muy bien, la verdad, porque teníamos una batería de luces fluorescentes que se iluminaron con mucha intensidad y luego explotaron. Luego se iluminaron también las lámparas incandescentes del enorme almacén. Todos los efectos que se produjeron cuando no estábamos presentes. Por tanto, no podemos asegurar nada. El tiempo pasaba y transcurrían los experimentos. Los espejos empezaron a romperse y empezaron a producirse cosas extrañas por culpa de la tensión. Pero el coronel Alexander había dado a John unas varillas de metal que utilizaban en los ejercicios psicoquinéticos para comprobar la credibilidad de los supuestos poderes mentales. Estas varillas solo podían doblarse sometidas a medidas extremas, como el calentamiento a miles de grados. Quizá lo más interesante fuera la varilla de molibdeno que utilizábamos en las pruebas psicoquinéticas. Me la enseñó y la varilla estaba curvada en forma de S. La observamos atentamente para ver si había sido calentada o moldeada o algo así, pero no encontramos ninguna prueba de ello. Eso nos sugería que se había producido algún efecto sobre ella. Al final, Bob, un escéptico investigador de Los Álamos, consideró que las pruebas no eran concluyentes y, de conformidad con lo estipulado por esta carta de Los Álamos, toda la documentación referida a los experimentos de Hutchinson fue destruida. Según Bob, un solo hombre, el experimento no funcionó, así que determinó que había que olvidarse del tema y clasificarlo. Aunque oficialmente todos los informes se han destruido, el coronel Alexander no ha cerrado definitivamente la puerta. Aunque mientras nosotros estuvimos presentes en los experimentos no ocurrió nada, 5 de las 6 personas que habíamos acudido como observadores pensábamos que eso no quería decir que no hubiera pasado en algún momento. Lo que ocurre es que no pasó mientras nosotros estábamos presentes. Al final, la inteligencia estadounidense se retiró aparentemente habiendo redactado un informe que negaba la eficacia del efecto. Entonces, el 24 de febrero de 1990, sucedió algo extraño. John estaba fuera del país cuando su laboratorio fue confiscado a la fuerza por el gobierno canadiense. A pesar de la orden judicial que obligaba a devolver las pertenencias a John, John nunca las recuperó. Cuando intentó trasladar su laboratorio a Alemania, las autoridades le denegaron el permiso. Meses después, John se enteró de un rumor que apuntaba a que su creación no había sido enterrada para siempre. Sencillamente quedó clasificado. Llevo años oyendo historias que me llevan a pensar que han obtenido algún resultado y que están reproduciendo mi máquina en Lockheed Martin Scan Works. ¿Será verdad que el ejército de mayor envergadura mundial está experimentando con el efecto Hutchinson? John está convencido de que las pruebas realizadas por el Pentágono con su efecto antigravedad pueden haber desembocado en Lockheed Martin, la base para los proyectos militares secretos de Estados Unidos, entre ellos nuevos tipos de superaeronaves y sistemas de propulsión de alto secreto o para operaciones encubiertas. Resulta extraño que Nick Cook, un escritor de una prestigiosa revista militar británica, llegara a conocer el trabajo de John Hutchinson gracias a uno de los científicos más importantes de Lockheed Martin. Estaba en Lockheed Martin con Boyd Bushman, un ingeniero senior de la central, cuando me enseñó una película que supuestamente mostraba algunos de los efectos de levitación de John Hutchinson. Lo que vimos no eran más que herramientas domésticas, una sierra, unos clavos, un martillo. La mayoría estaba en la parte superior de la pantalla, como impulsados hasta allí por algún tipo de reacción. En cualquier otro caso seguramente hubiera pensado que se trataba de algún truco, de la broma de alguien. Pero el hecho es que alguien de Lockheed Martin me dijo que debía prestar mucha atención a la película y por eso fui a verla, para saber al menos de qué trataba el experimento de John Hutchinson. Estoy prácticamente seguro de que no se trata de una farsa. No creo que nadie sepa realmente qué ocurre, pero son muchas las personas que ya la han visto.
Muchas, las que lo han investigado. Gente con prestigio. Y todo eso me lleva a pensar que no es una broma. Al final, Lockheed Martin envió su propio equipo para que llevara a cabo las pruebas necesarias. Pero John no ha oído nada al respecto desde entonces y le preocupa que su tecnología esté siendo empleada para fines militares. Como Galileo en su época, que fue apresado por observar tan de cerca las estrellas, John y su tecnología han sido parados en seco. Frustrado por su incapacidad para transmitir al mundo su tecnología antigravedad, John dedica su vida a reunir nuevos excedentes de la Armada para construir aparatos mucho más pequeños. Mejor pruébalo para ver si funciona. Para aquellos que padecen claustrofobia, la casa de John no es el lugar más agradable para tomar una copa o echar una partida. Vivir aquí es como vivir en un estrecho submarino. A mis novias les gusta. Les parece diferente. Incluso hay algunas que se han quedado a pasar la noche. No parece que les importe. No es que tenga todas las comodidades adecuadas para una dama, pero se las apañan muy bien, la verdad. Esta es mi cabina de ducha, por decirlo así. La he bautizado así. Cuando me levanto por la mañana, cojo el neceser, que tiene los colores de la Armada y que contiene todo tipo de productos de belleza, desde crecepelo a cremas y utensilios para el afeitado y demás. Y me meto como puedo en la cabina. Me mojo con cubos de agua y me afeito y todo eso. Me he acostumbrado a esta rutina y bueno, luego me pongo a pensar en qué hacer durante el día. Ahí tengo un objeto colgado de una cadena. Es un ovni de juguete. Lo voy a dejar suspendido de la cadena sobre el suelo, aplicándole campos eléctricos y a ver si puedo conseguir que se mueva. Su investigación sobre efectos de ciencia ficción lleva a John a considerarse más un artista que un científico, haciendo y retorciendo nudos como un pintor, interfiriendo en los campos eléctricos para acceder por casualidad a cualquier campo de fuerza. Pero en este reducido laboratorio aún parece más improbable que antes. El platillo se mueve y cambia de dirección, pero aquí puede haber otras fuerzas que estén actuando. El coronel Alexander, que forma agentes de la inteligencia militar estadounidense, cree que John podría estar creando, sin saberlo, el efecto Hutchinson con sus propios poderes psicoquinéticos. Una de las posibilidades es que los campos eléctricos estén amplificando alguna especie de experiencia psicoquinética suya o que él está produciendo. No es nada inhabitual si tenemos en cuenta todo el campo de los fenómenos poltergeist, que ocurran extraños sucesos psicoquinéticos que, aún así, se encuentran fuera del control del individuo que los está provocando. Un ejemplo de este tipo de suceso casual se produjo en 1989 con motivo de la visita al laboratorio de John de un equipo de noticias de Vancouver que quería grabar el efecto Hutchinson. La zona objetivo era ese cubículo amarillo con objetos metálicos, pero fue una esponja la que al fondo de la habitación salió volando por los aires. John ni siquiera lo vio y se quedó sorprendido cuando se lo contaron. Subió, tocó el techo, se mantuvo un segundo, a lo mejor dos, y luego se cayó. ¿En serio? ¿De verdad? Hace algún tiempo estaba realizando unas pruebas para hacer levitar un ovni de juguete y otros objetos y luego tuve varios problemas. Parece que los experimentos de John también levantaban objetos en las casas de sus vecinos, que asustados llamaron a la policía. La policía irrumpió aquí con ingenieros e inspectores. Fotografiaron minuciosamente todo el equipo. Era como si hubiera llamado a un servicio de limpieza. No tocaron nada, pero después de que se fueran, no sé por qué razón, todo parecía como más limpio. Parece que alguien en la sombra aún está preocupado por la actividad de nuestro héroe. Frustrado por las autoridades y la falta de reconocimiento, John ha estado dedicando su tiempo a desarrollar un nuevo proyecto. Pilas que duren para siempre,
basándose en la extravagante teoría de la energía de punto cero. Los seguidores de esta teoría creen que toda la materia física flota en un mar de energía que, recogida y convertida en energía eléctrica, podría satisfacer con creces toda la demanda mundial de energía. Creo que todo tiene su propia fuerza vital. Mi visión es que los átomos componen todo nuestro universo y combinándolos, un átomo y otro hasta millones o incluso trillones de ellos, obtenemos un trozo de metal, por ejemplo. Cada vez que pasamos la mano por un trozo de metal estamos levantando varios millones de átomos a la vez. Para demostrar que efectivamente la energía se encuentra en todas partes, John utiliza piedras que coge en el parque de su casa y en 2 horas crea una pequeña pila de punto cero lo suficientemente potente como para alimentar una linterna de bolsillo. Casi medio electronvolt. Es mejor que una pila normal por el simple hecho de que nunca se agota. Con estas cosas, la potencia puede durar hasta que el mineral dure unos 1000 años o más, un tiempo indefinido. La producción de estas baterías podría ayudar a resolver la crisis energética mundial. Los japoneses han acogido la tecnología de John para fabricar los más grandes de sus modelos basados en cristal. Tengo pedidos de Japón y su patrocinio para fabricar más modelos. De modo que voy a tener dinero en la cuenta y a poder fabricar unidades que irán a la ciudad de Hiroshima. Aunque los japoneses están subvencionando la producción de varios dispositivos basados en la energía de punto cero, hasta ahora ninguno de ellos ha dado el gran salto. John Hutchison es probablemente la cabeza más visual de los defensores de esta teoría de la energía de punto cero. Los dispositivos basados en energía de punto cero podrían revolucionar el planeta. Si pudiéramos fabricar un reactor de energía de punto cero del tamaño de un microondas y colocarlo en nuestra propia casa, podríamos abastecer nuestra casa. No tendríamos necesidad de otra energía, de tener que depender del suministro nacional. Y si pudiéramos trasladar esta tecnología a los países menos desarrollados, revolucionaríamos el tercer mundo, y eso más que un beneficio supone una amenaza para muchos. En lo que respecta al efecto Hutchison, no me gusta nada la idea de que la tecnología se encuentre en posesión del gobierno de Estados Unidos y de las corporaciones aeroespaciales. Me preocupa que el complejo industrial militar la utilice para fines negativos, me preocupa bastante. Me gustaría verla empleada para ayudar a conservar la naturaleza, porque ahora mismo está muy contaminada. La humanidad tiende a luchar entre sí constantemente a través de las guerras, mientras por su parte la madre naturaleza persiste consumiendo grandes cantidades de energía y potencia. Si no nos responsabilizamos de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente, y tratamos de ordenar el caos que dejamos a nuestro paso, lo que acabará pasando es que nos engullirá. Se acelerará el efecto de calentamiento del planeta y se producirán todo tipo de acontecimientos portadores de enfermedades que deteriorarán nuestra existencia. Resulta de imperiosa necesidad para el mundo y su supervivencia que dejemos de utilizar petroquímicos. Si no lo hacemos, nos convertiremos en una verdadera amenaza para la pervivencia natural. Lo que me gusta de John es que no se vende, no cambia su aspecto, no cambia su estilo de vida. Lo que hace es completamente fuera de lo común y mira, mejor para él, lo apoyo completamente. No me gustaría que cambiara. Es perfecto tal como es. Ya se trate de fabricar pilas o de hacer levitar objetos, John Hutchison es un excéntrico enigma. Por supuesto, prácticamente ningún científico tradicional concede credibilidad a los inventos de John, pero no hace mucho, unos 100 años más o menos, tampoco la gente creía posible que pudieran enviarse ondas de radio a través del Atlántico. Imaginen por un momento que este científico de garaje hubiera descubierto realmente una fuerza primaria de la naturaleza con capacidad para transformar el mundo. Los únicos que me toman en serio son los científicos militares. Los académicos no saben qué pensar de mí. Bueno, ellos y otras muchas personas no saben qué pensar de mí. Soy distinto y estoy feliz conmigo mismo. No quiero cambiar. Hace casi
casi 80 años, un científico apenas conocido encontró un nuevo modo de hacer que los objetos volaran. Llamó a su invento antigravedad. No terminó de cuajar, pero desde entonces los artistas de la ciencia ficción no han parado de imaginar. Sin embargo, hoy, Tim Ventura es uno de los manitas de garaje dispersos por el mundo que trata de demostrar que aquella idea tan solo surgió antes de su tiempo y que los seguidores de la antigravedad están a punto de alcanzar el estrellato. Tim Ventura no es el típico obsesionado por los ordenadores. Sí, es verdad que preside la página web de la antigravedad estadounidense, pero aparte de eso es un pionero. Un científico de garaje que, junto con su homólogo francés, encabezan el movimiento de los seguidores de la antigravedad para dar a conocer este desconocido efecto a cuanta más gente mejor. Empecé a estudiar los dispositivos antigravedad en 1992 con un hombre llamado Bill Butler, que tenía una empresa llamada Hovertech en Florida. Hovertech se dedicaba básicamente a la investigación sobre la levitación. En realidad no estaban interesados en despegar de verdad, solo querían conseguir el mantenimiento en el aire, como en la película Regreso al Futuro 2. Al final me fui metiendo en ese mundo. Es una de esas cosas con las que, una vez salta la chispa en tu cabeza, cada vez te implicas más y más. Y cuando empiezas a investigar por tu cuenta, no existe ningún límite con el que consigas conformarte. Incluso después de casi un siglo, lo que hace que los objetos leviten aún no se comprende muy bien, pero no hay duda de que es muy interesante. Así que no se entiende por qué no han logrado nunca llegar a calar en la opinión pública. En los años 20, un misterioso científico llamado Thomas Townsend Brown descubrió que era capaz de crear una gravedad artificial empleando cargas de alta tensión. En aquella época, su trabajo fue asumido por el ejército y hay quien cree que trabajó en el extraño experimento Filadelfia en los 40, un intento de hacer invisible un barco del ejército empleando un campo eléctrico. Hasta nuestros días, los teóricos de la conspiración siguen alegando que el barco quedó atrapado en un salto del tiempo, desapareció y volvió a aparecer a miles de kilómetros con la tripulación transformada dentro de las paredes de metal del buque. En contraste, la vida de Tim es bastante normal, aunque el empleo de la tecnología antigravitatoria no está exenta de riesgos. La tecnología antigravitatoria requiere un espacio de aire de alta tensión, y este multiplicador de tensión, Crockford-Walton, proporciona básicamente unos 50.000 voltios de potencia para elevar el objeto. 50.000 voltios, tanto como las líneas de transmisión de alta potencia, recorren finos cables y electrifican unas láminas de aluminio para crear un efecto elevador. La forma hace al objeto más resistente y los cables negros evitan que se eleve demasiado. Hay gente que nos ha escrito para decirnos que sujetamos el objeto con los cables, que se nota con solo observarlo. Siempre me hace mucha gracia cuando recibo un mensaje de este tipo porque no es que lo elevemos con los cables, es que en realidad lo mantenemos abajo. Los hilos son necesarios porque tenemos una máquina de suministro de energía aparte. La máquina suele estar medio metro a la derecha o a la izquierda del objeto porque pesa demasiado y el objeto no tiene potencia suficiente como para elevarla. De modo que todo pasa por encontrar una fuente de energía portátil. Este es el principal obstáculo a la hora de crear objetos con forma de aeronave que se eleven y que puedan alcanzar algún día velocidades de lanzadera espacial superiores a los 24.000 kilómetros por hora. Y como Tim sabe, siempre están los escépticos. Cuando estaba experimentando con esto en la universidad con todas esas cosas que tengo ahí, mucha gente pensaba que estaba medio tonto. Era una especie de estigma que viene asociado a ello. No era por mí mismo, sino por los experimentos que llevaba a cabo. Fue a principios de los 90, la época de oro de la escena musical juvenil en Seattle. Los compañeros de clase de Tim parecían demasiado ocupados como para compartir su visión futurista. Pero las cosas han cambiado mucho hasta llegar donde estamos hoy. La gente ahora empieza a tener una idea de los experimentos con los que trabajamos y bueno, se sorprenden. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace levitar al objeto? Hay mucho debate en torno al levitador y a cómo funciona exactamente. Yo creo que en este proceso hay dos efectos involucrados. La corriente iónica es, por supuesto, un factor esencial. Los iones se desplazan únicamente desde el cable a las láminas, pero producen una corriente suficiente como para crear un efecto aerodinámico de red, de modo que el viento que se nota procede efectivamente de este movimiento de aire. La corriente de aire visible en esta bandera forma una parte de la historia. La otra, el efecto antigravedad del científico T.T. Brown, que aún sigue siendo bastante misterioso. No es explicable a través de las leyes científicas o físicas conocidas. Los hay que alegan que el levitador
levita gracias a algo llamado corriente iónica, y hay quienes aseguran que se trata de un puro efecto antigravedad. La verdad es que a mí, como persona que escribe sobre asuntos aeroespaciales, me es indiferente. El hecho es que se produce esa levitación, y se produce de un modo que aún no tenemos capacidad para explicar. Creo que debería investigarse la posibilidad de que estos dispositivos se adapten para crear algo útil. Convirtámoslos en mecanismos funcionales. ¿Qué tal una aeronave interestelar? Bueno, algo así fue lo que sugirió el científico francés Jean-Louis Nodin, el autoproclamado padrino de los levitadores y la mayor influencia para Tim. Los científicos de garaje de todo el mundo, como Tim, visitan constantemente la página web de Jean-Louis para conocer los consejos de diseño de los levitadores más avanzados. Nodin abrió la puerta en Internet. Publicó el primer conjunto de planos en Internet, necesarios para reproducir el efecto. Nodin y sus discípulos, como Tim, quieren fomentar la creación de una comunidad mundial en Internet de constructores de levitadores. Quieren desarrollar esta nueva forma de propulsión eléctrica a pesar de la resistencia que opone la escéptica comunidad científica, que no ven más allá de la madera de balsa y el metal. Nodin ha anunciado hace poco el exitoso lanzamiento de Orville, el primer ratón electronauta del mundo. Quizás se tratara de un pequeño paso para la especie roedora, pero también de un gran paso para la humanidad. Mentiría si no dijera que existe un gran componente de peligro. Esto funciona con alta carga de tensión, de modo que en ese sentido sería como un dispositivo eléctrico paralizante, aunque en función de cuánta potencia se emplee y del tamaño del levitador, podría ser necesario más impulso. Desde los experimentos de aficionado hasta el lanzamiento de ratones, parece que los levitadores están destinados a quedar confinados a los garajes, pero también tienen un lado oscuro. Algunos creen que la tecnología antigravedad se está empleando para reducir el peso de aeronaves como el bombardero B-2 o, como sugería el experimento Filadelfia, para crear un efecto de invisibilidad o de furtividad. Si fuera posible generar un efecto de furtividad ocultando una aeronave o un barco por medio de un campo electrostático, un método relativamente sencillo de crear un efecto de furtividad, entonces estaríamos hablando de un secreto que debería protegerse. En este caso, descubriríamos que la antigravedad tendría muchos efectos indirectos en términos de qué es posible hacer con la electricidad y que la comunidad militar estaría muy interesada en explotar. Lo que me parece destacable de Tim Ventura y de su organización, su página web, americaantigravity.com, es que están publicando cosas que creo que se merecen esa publicidad. Durante años, la antigravedad se ha colocado al mismo nivel que los ovnis, los extraterrestres, con el mundo de lo que puede haber ahí fuera. Sin embargo, se trata de un reto científico muy serio y debería considerársela como tal. Es necesario seguir investigando en este sentido, en esas líneas de pensamiento que van más allá de lo establecido, como la que Tim Ventura publica en su página web. Me parece que está haciendo un buen trabajo. Recientemente el Congreso ha decidido dedicar más fondos a la investigación de la tecnología antigravitatoria. Aunque Tim no ha visto nada de ese dinero, se siente muy animado por el hecho de que las ideas de Thomas Townsend Brown están por fin recibiendo el merecido reconocimiento. Un sistema de propulsión de ciencia ficción cuyo tiempo ha llegado ya. Espero que nosotros podamos llegar a ver el levitador o cualquier otra forma de tecnología antigravitatoria convertida en una alternativa a las aeronaves e incluso a los automóviles. Y si así fuera, quiero formar parte de ello. Puedo convertir doses en uno. Siempre he mantenido que esta tecnología podría contribuir más a la paz en el mundo que cualquier rey, reina o político que haya existido. Y todavía sé, sin que mi mente albergue duda alguna, que esta tecnología es el modo en que debo cumplir la promesa que una vez hice de joven en una montaña de Puerto Rico. Joe Newman acaba de cumplir 67 años y aún es capaz de levantar 400 kilos con las piernas. Criado en el campo, es un inventor autodidacta que ha dedicado la mayor parte de su vida a luchar porque la gente acepte su creación. Una máquina capaz de dar potencia a todo el planeta de forma gratuita. Ha escrito a los presidentes, ha aparecido en la televisión nacional, se ha reunido con científicos, ha dado conferencias de prensa y ha llegado hasta la oficina de patentes estadounidense. A pesar de los obstáculos, la determinación de Joe es inagotable y sigue convencido de que el destino de su máquina de energía gratis no es otro que revolucionar el mundo.
Siempre me ha caracterizado mi curiosidad. Mi abuela me pinchaba diciéndome que debía de tener el diablo dentro de mí porque siempre destrozaba los juguetes para ver lo que les hacía funcionar. Ella lo achacaba simplemente a que era travieso porque todo lo que pasaba por mis manos tenía que desmontarlo. Me cargaba hasta los juguetes de mis hermanos. Quería averiguar cómo funcionaban, eso era todo. El problema es que en la mayoría de las ocasiones luego no sabía volver a montarlos porque no tenía herramientas, así que al final los mayores me regañaban. Pero eso no me echó nunca para atrás, no cambió mi deseo de saber, mi instinto por averiguar el cómo, el por qué y el qué de las cosas, y eso es lo que siempre me ha guiado, mi deseo de saber. El sueño de Joe es que todas las casas de Estados Unidos funcionen con la energía producida por su máquina. Un dispositivo que emplea pequeñas explosiones eléctricas para encenderse y luego almacena y multiplica esa potencia hasta conseguir la energía suficiente para el funcionamiento de una casa, de un coche y de algo más con la que sobra. Esta máquina desafía todas las leyes de la ciencia conocidas. Quiere conseguir algo a cambio de nada. Esto suena como el movimiento perpetuo, pero la máquina de Joe emplea la energía que normalmente se desecha en los motores eléctricos. A pesar del respaldo recibido de matemáticos, físicos e ingenieros mecánicos, la Oficina de Patentes estadounidenses se niega sorprendentemente a tomar a Joe en serio. Cuando llevaba 3 meses en el vientre de mi madre se produjo un milagro. La noche de Año Nuevo de 1935, un taxi chocó contra un tranvía aplastando a mi madre que iba en él. El accidente le produjo una conmoción cerebral en toda la cabeza excepto en 10 centímetros de frente. Los médicos la dieron por muerta y quisieron meterla en la cámara frigorífica. No despertó hasta el 14 de enero de 1936 y entonces fue cuando contó que había muerto, que había llegado al cielo y no quería volver, pero Dios le dijo que no era su momento. Yo debería haber muerto también. Incluso aunque hubiéramos contado con los medios de hoy en día. Los médicos no pudieron explicarse qué había pasado. Solo podían achacarlo a un milagro, así que yo supuse que Dios me tenía un propósito reservado. El descubrimiento de Joe se remonta a 1957, cuando estaba destinado en una base militar en Puerto Rico. Allí pude ver la gran diferencia que había entre riqueza y pobreza. De niño yo también tuve que pasar tiempo en un orfanato y sentí mucha compasión por aquellas personas. Vi 200 personas morir víctimas de un huracán en la isla Indy. Lo dijeron un día en las noticias como si se tratara de 200 cerdos y me indigné muchísimo. Así que una noche subí a una montaña y me puse a hablar con Dios. Entonces hice una promesa. Prometí que iba a luchar por hacer el bien a la humanidad. Le pedí a Dios que me diera la sabiduría, el conocimiento necesario para llevar a cabo lo que quería hacer antes de morir. Nunca había visto tanta diferencia entre ricos y pobres en ningún otro lugar de la tierra, ni tanta injusticia. Desde entonces, he vivido al servicio de esa promesa. Pero Joe era un joven inventor, no tenía formación científica. Patentó algunas de las primeras barras cubiertas de plástico para mancuernas en Estados Unidos y entonces, un día, de repente, topó con un libro sobre energía eléctrica que le aportó un mayor conocimiento acerca del funcionamiento del universo. En 1968 Dios me inspiró una serie de ideas y yo supe verlas. Era una partícula giroscópica y yo sabía que iba a funcionar, que podría resultar beneficioso para la humanidad. Los giroscopios, como este juguete infantil, se estabilizan girando sobre su eje. Examinando el modo en que los imanes atraen y repelen, Joe dio nada más y nada menos que con un modelo funcional del universo que da la vuelta a toda la teoría científica que venimos asumiendo desde hace 200 años. Joe considera todas las partículas atómicas como diminutos giroscopios. Siempre en equilibrio, se mueven en espirales infinitas atrayéndose y chocando entre ellas. Esa misma teoría es la que mueve su máquina. Hoy, Joe va a hacer una demostración de esta energía giratoria con su máquina, haciendo girar un enorme molinillo con una cantidad mínima de potencia. De acuerdo con el manual de instrucciones que lo acompaña, el molinillo necesita varios caballos de potencia para moverse, pero conectado a la máquina de energía de Joe, va a funcionar con unos cuantos miliamperios obtenidos a partir de esta serie de baterías de 9 voltios casi agotadas. De hecho, la potencia es tan escasa que apenas llegaría para hacer funcionar el motor de este pequeño juguete que funciona con pilas nuevas de 9 voltios. Ya se oye. La máquina de Joe toma un hilillo de potencia y lo transforma en una potencia 30 veces superior a la original, suficiente para conseguir que se mueva el molinillo. Si esto se demuestra cierto, la máquina de Joe podría emplearse en todo el mundo. Con unas cuantas baterías agotadas, sería capaz de suministrar energía a los países del tercer mundo, tan necesitados de ella.
Pero por sorprendente que resulte el mecanismo, es la teoría que lo hace posible la que se ha convertido en el principal objetivo de Joe. Esta tecnología va a producir una nueva revolución industrial porque todo, desde los fertilizantes al acero, se consigue gracias a la energía. Eso significa que todos los productos saldrán a la venta por precios muchísimo más bajos. Piensen en la magnitud del impacto. A Joe nunca le han gustado las tareas fáciles. Y desde el momento en que empezó a trabajar con la energía, Joe quiere trasladar la potencia Newman a todo el planeta. Hace 25 años, el juez de patentes sugirió que para que Joe demostrara sus extravagantes ideas acerca de la energía, tendría que construir una máquina que funcionara. Durante los siguientes 20 años, Joe no ha hecho otra cosa que intentar convencer al mundo de que efectivamente funciona. Ahora instantáneamente me informa, el campo magnético no es relativo. Una de las primeras personas en sentir interés por la creación de Joe fue el ingeniero mecánico y experto en energía alternativa Milton Everett, del Departamento de Energía de Mississippi. La primera vez que tuve contacto con la máquina fue bajo un ánimo de completo escepticismo. Le dije, tiene que haber algo raro con ese tipo. O es un loco o un artista del engaño, o está tratando de quedarse con alguien o algo. Me dijo a bocajarro, he venido para acabar contigo. Yo le dije, perfecto, hágalo, pero antes déjeme que le muestre. Quiero que escuche mi teoría. Era ingeniero mecánico y escuchó todo cuanto le dije. La primera vez que lo oyó, todo le pareció tener sentido, y era mecánico. Al final me dijo, Joe, creo que todo lo que me has dicho es magnífico. Después de un tiempo, gracias a lo que vi y vieron otros ingenieros de Mississippi, acabé convencido. Estoy seguro de que a muchos os parecerá completamente increíble. No pasa nada. La historia siempre se repite. Joe me dijo, ¿qué piensas, Milton? Y yo le contesté, realmente Joe, creo que has dado con algo con capacidad para cambiar el mundo. Y luego me hizo la gran pregunta. Bueno, entonces me apoyarás y dirás lo mismo al mundo entero. Me quedé de piedra. Pero tuve que recomponerme y decirle, tú has tenido el valor de defender tu creación y decir lo que es. Así que sí, lo haré. Te apoyaré en todo. La máquina de Joe seguramente sea el invento y el descubrimiento más relevante de la historia del hombre. Como resultado del apoyo de Milton, otras personas me dieron también el suyo. Les hice una demostración en el Hilton de Nueva Orleans. Eddie Albert estaba allí. Había otro grupo grande de científicos hablando. Y todo el auditorio lleno de gente, unas 1500 personas. Incluso había venido el jefe de bomberos porque había tanta gente que no querían que se rebasara el aforo. Un hombre que no necesita presentación. Joseph Newman. Llevo 20 años trabajando con Joe. Su trabajo me fascinaba, así como sus propuestas. Así que fui a verlo a la Universidad de Tulane. Por aquel entonces conocí a ciertos científicos, químicos, ingenieros eléctricos, físicos. Así que los reuní y los conduje al taller de Joe Newman, que entonces estaba en Mississippi. Todos ellos se pasaron la mayor parte del día con Joe, observando sus prototipos, probando y reprobando todas las maquetas que tenía. Y al final todos ellos firmaron declaraciones juradas corroborando la veracidad de su trabajo. A principios de los 80, la Oficina de Patentes de Estados Unidos no dio trámite a la solicitud de registro del invento de Joe. Fue definitivamente rechazada, alegando que se trataba de una máquina de movimiento perpetuo, algo considerado imposible. No es una máquina de movimiento perpetuo, porque en su interior se genera mucha energía llamada EMF posterior, pero ha dado con un medio de aprovecharla, de modo que se agregaría a la potencia saliente en lugar de restarle potencia. En cierto sentido, creo que aquello pudo ser una tapadera para cubrir lo que verdaderamente sabían que era y quisieron mantenerla apartada de la posible aplicación comercial pública. Quizá Joe sea la primera persona que ha conseguido dominar esa energía que normalmente desperdiciamos, pero eso no le ha ayudado en su batalla por la patente. Creo que la Oficina de Patentes actuó erróneamente en este caso. De hecho, cometió un error ultrajante. He trabajado con todos los comisarios de patentes desde que estoy en Washington y he de decir que es una pequeña minoría los casos en que la Oficina de Patentes se equivoca.
El único comentario que hizo la oficina de patentes fue que el juez debía abstenerse de creer en el ratoncito Pérez. Pero eso no es un argumento válido contra los 40 científicos que habían redactado y firmado declaraciones juradas que confirmaban que mi invento funcionaba. Lo hice con toda mi buena intención y mi gobierno me traicionó y trató de decirme que yo y los que me apoyaban éramos conspiradores y unos incompetentes. Ese fue su calificativo para estas personas. Frustrado, Joe demandó a la oficina de patentes. Si no conseguía la patente, nadie le subvencionaría para empezar la fabricación en masa. En 1986 se celebró una sesión del Congreso en la que participó el exastronauta John Glenn. A principios de los 90, un juez ordenó definitivamente a la Oficina Nacional de Normalización que probara la máquina de la energía, pero la prueba salió mal, aunque Joe está convencido de que el comité estaba decidido a detener la máquina. ¿Por qué no nos dice cuándo estará preparado para realizar la prueba? Nosotros le hemos contestado por escrito. Parece que usted ha elegido hacer esto. Más tarde, se descubrió que durante las pruebas, el Comité Nacional de Técnicos había amañado el dispositivo, invalidando así los resultados. Hoy, Joe posee varias patentes extranjeras, pero aún no posee la estadounidense, algo que le resulta imprescindible para recaudar las enormes cantidades de dinero que necesita para iniciar la producción a escala masiva y para evitar que su tecnología quede enterrada bajo el poder de las grandes compañías eléctricas. Joe es muy particular respecto a quién toma el control de su máquina. Una vez declinó una oferta de $200 millones de unos inversores canadienses por no garantizarle que la máquina no fuera luego a venderse al público a su precio normal de mercado. Ahora dedica su vida a viajar, intentando convencer a la gente de la importancia de la máquina. Eso no me demuestra que la potencia de aquí sobrepasa la de allí. Les propongo un reto. Voy a mover la hoja de este molinillo. Les voy a mostrar cómo gira a 100 revoluciones por minuto y con la cantidad de voltios que ven aquí. Es la corriente. Si no son capaces de sumarla, es que se les han olvidado las matemáticas básicas. Joe no ceja en su intento por dar a conocer su máquina a la gente. Ha aparecido en la revista Life y en el programa de Johnny Carson. Y ahora ha trasladado su máquina de 3.500 kilos a este parque de atracciones para hablar de la máquina Newman, a la que atribuye la capacidad de dar energía a una casa con solo unas baterías. Va a producir la nueva revolución industrial y a un ritmo muy acelerado. Esta máquina construida por mí hablará por sí misma. Yo ya he hablado y el mundo no me ha escuchado, pero sigo luchando por ella. Van a venir aquí donde vivieron Edison y Ford, personas que hicieron grandes contribuciones a la humanidad. Así que resulta muy apropiado que Dios me haya traído a este preciso lugar. Y ahora, que todo el mundo venga al patio de Captain Fishbones para ver la demostración de la máquina de la energía de Joe Newman. Bueno, gracias por venir a verlo. Sé que están muy ocupados paseando por ahí. Próximamente haremos otra demostración en la que verán cómo esta tecnología es capaz de dar energía a toda una casa. El gobierno de Estados Unidos ha estado luchando contra mí porque no quieren que nadie tenga esta máquina. Desde Reagan hasta Bush, todos han luchado con uñas y dientes contra mí para mantener mi máquina en secreto. La revista Life de septiembre de 1986 lo resumía perfectamente bajo el titular David contra Goliat. ¿Todo el mundo sabe leer un amperímetro? Esto es un amperímetro de 50. Ven dónde está el 10 y dónde está el 5. Cada una de las marcas pequeñas equivale a 1 y como ven tenemos 10 baterías de 12 voltios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y bueno, estas baterías de 12 voltios tienen 12 voltios. Ahora van a ver cómo dando solo medio giro convertiremos esos 12 voltios en 1000. Solo medio giro desde el extremo posterior del sistema, lo cual es completamente imposible para la tecnología convencional. Así, solo lo toco y lo van a ver ustedes mismos. Es muy difícil que las teorías desmoronen nuestras creencias. Pero Joe espera que su demostración, que transformará una potencia de 120 voltios en otra de más de 1000, convenza a su auditorio. 10 baterías de coche son capaces de producir la potencia necesaria para el consumo medio de una casa, según lo que Joe lleva años defendiendo. Vale, ¿qué muestra? 2, 3. ¿2, 3? Sí. Perfecto, esos son 2.300 voltios en el extremo posterior. Eso sería imposible de conseguir mediante la tecnología convencional. Y el gobierno de Estados Unidos no quiere reconocerlo porque no quiere que ustedes compren esta máquina. Quiero que transmitan este hecho a todas las personas de su entorno. Yo estoy dedicando mi vida a luchar por ello. Quiero que transmitan al mundo lo que han visto. Dentro de un mes haré esta misma demostración con un generador.
Íbamos a producir la energía para una casa. Será en Nápoles. Bueno, todo lo que he visto hoy, lo que nos ha dicho, lo que he entendido y lo que ha demostrado tiene sentido. Voy a ir a Nápoles el mes que viene a ver si genera la energía suficiente para una casa, porque esto promete. Me va a ahorrar dinero, nos va a ahorrar a todos mucho dinero. La teoría es 1.000.000 de veces más importante que la tecnología. La tecnología es una cosa, pero es tan básico como la rueda. Podremos viajar a otros planetas y sin contaminar en absoluto. Podemos ir y crear cualquier elemento que necesitemos a partir de campos electromagnéticos. No tenemos por qué excavar en el terreno y desequilibrar todo. Podemos tomar las partículas giroscópicas y convertirlas en el elemento que necesitemos. Sé que tengo razón, sé que mi teoría es cierta y sé que todo este conocimiento me lo ha proporcionado Dios. Así que no tengo nada más que decir.